En la rutina de esperar que algo original y significativo pase, a veces pasa justo eso, algo original. Y es que la vida es un cúmulo de momentos rutinarios y cotidianos. La mayoría de nuestro tiempo transcurre sin que pase algo realmente impresionante. Y aunque quizá nuestra vida diaria está llena de problemas, generalmente los resolvemos de manera rutinaria, adornando quizá esa rutina con diálogos cargados de cosas realmente significativas sobre temas quizá un poco banales. Sin embargo, cada de vez en cuando, la vida y la rutina te arrojan un momento especial, un momento importante, un momento de cambio, un momento al que los alcohólicos se refieren como un momento de claridad, un momento al que dividirá el tiempo en el antes y el después. Y pareciera que el resto de nuestras vidas gira en torno a esperar ese momento, a esperar esa historia original a partir de la cual cambiará todo. Yo soy Andrew Sant y este es mi análisis de Pulp Fiction. El siguiente es un análisis a fondo. Si no has visto esta película, tal vez quieras hacerlo antes de ver este video. Pulp Fiction es ampliamente reconocida por muchos críticos como una de las películas más importantes de los 90s, si no es que la más importante. Situación que puede ser corroborada por la gran influencia que tuvo no solo en las películas de su momento, sino hasta la fecha. Es la película responsable de catapultar la carrera de Uma Thurman y por supuesto de Quentin Tarantino, además de revivir la de John Travolta. Pero sobre todo es responsable en muchos sentidos de reinventar la forma en la que se hacían películas. Y esto es en gran medida gracias al extraordinario libreto hecho por el mismo Quentin Tarantino, el cual tiene diálogos cargados de frases interesantes y memorables, además de que narra distintas historias de manera no lineal, poniéndolo más adelante de moda en otras películas. Y es en esos dos aspectos en particular donde la película brilla por sí sola. Los diálogos, que están insertados en momentos en los que quizá no pasa nada, no está ocurriendo nada trascendental para la historia y los diálogos tampoco lo son en algunos casos. Sin embargo, son interesantes, te mantienen atentos a la plática, hacen que transcurra con naturalidad momentos que necesariamente no tendrían que estar en la película tal vez, pero que son interesantes verlos gracias a esos mismos diálogos. Y es que realmente la película está llena de frases ingeniosas. Si tuviera que escoger una película al azar sin pensar rápidamente y decir, esta película puedes agarrar cualquier diálogo y te va a sonar interesante, es Pulp Fiction. Y esto es un logro muy notable porque hacer diálogos tan interesantes, intrascendentes, sin perder la atención del espectador es bastante difícil en un medio audiovisual. Y si a esto le agregas el que además te ayuda a involucrarte en la cotidianidad de la vida de los protagonistas, es mucho mejor. Y es que como en la mayoría de las películas de Tarantino, los protagonistas son antihéroes. Sí, a lo mejor sus intenciones no son necesariamente malas. Sin embargo, se valen de violencia y tal vez hasta de matar para lograr sus objetivos, lo cual los convierte en antihéroes. Y es que si fuera narrada desde otra perspectiva, Pulp Fiction podría ser una película en la que todos son villanos. No hay ningún policía a la vista. Es una película donde todos son mafiosos o asesinos, drogadictos o ladrones. Sin embargo, la cotidianidad de sus diálogos te hace simpatizar con ellos y con su causa. Por esta y muchas otras razones, la película ha sido objeto de estudio durante varios años ya. Y es que verdaderamente está tan bien escrita que puede ser interpretada de muchas maneras. Por lo tanto, es mi deber y obligación desde que empecé a hacer videos de YouTube, hacer un video de esta película. El primer punto que tocaré y me parece muy importante para la película, de ahí que basara mi prólogo en esa idea, es que esta es una película que habla sobre el cambio, sobre redirigir tu vida. Son 3 historias principales en la película y en 2 de ellas hay al menos un personaje importante que está hablando sobre hacer un cambio en su vida, sobre dejar de hacer lo que estaba haciendo y cambiar. El primero de ellos de hecho aparece en la primera escena de la película y es de los primeros diálogos, es el personaje de Pumpkin, quien está hablando sobre cómo quiere dejar de robar licorerías para ganar dinero e incluso su novia le dice que siempre dice lo mismo y que a la mera hora nunca lo hace. Es una intención que tiene redirigir su vida. El segundo personaje con este mismo sentido es Butch, quien tal vez no lo menciona directamente, pero está también planeando rehacer su vida, dejar de hacer lo que hacía y dedicarse a una cosa distinta. Sin embargo, en este renglón el más significativo es el personaje de Jules, quien incluso lo menciona rumbo al final de la película. Tras tener ese momento de claridad al que él se refiere, está convencido de que tiene que recomponer los actos y redirigir su vida. Las motivaciones y los resultados de los cambios de estos 3 personajes los analizaré un poco más adelante. Lo que quiero mencionar ahora es que me parece muy significativo que el único personaje que no habla sobre cambiar su vida es Vincent Vega, precisamente el único personaje que está involucrado en las 3 historias. La historia en la que él es protagonista es también la única en la que no se hace ninguna mención sobre cambiar de vida, presumiblemente porque está retomando la vida que antes tenía. Se hace mención temprano en la película que está regresando de una larga estancia en Europa. Es también Vincent el personaje que cuestiona la insistencia de Jules de hacer un cambio significativo en su vida, pero la trascendencia simbólica de Vincent Vega en la trama va un poco más allá.
Es él quien accidentalmente le dispara en la cara a Marvin en un momento que debo admitir que me da mucha risa cada vez que lo veo y me siento un poco mal, pero sí, ese es un poco de ese humor negro de la película. Y como ya ha sido discutido muchas veces, cada vez que Vincent Vega va al baño, algo malo pasa. Lo cual, más allá de darle un significado profundo a su personaje, se me hace un simbolismo muy claro de cómo a veces en la vida, cuando te tomas demasiado tiempo para pensar las cosas, cuando tardas en reaccionar, sales y te encuentras en una realidad completamente distinta, una situación caótica muy diferente a la que dejaste. Y es que cuando su personaje, siendo el eje central de la película, deja de poner atención en las cosas que pasan a su alrededor, es cuando pasan cosas malas. En el caso de su historia, salir y encontrar que Mia ha confundido la heroína con la cocaína, la cual también puede ser una razón por la que Vincent va mucho al baño, porque uno de los efectos secundarios de la heroína es la constipación. Pero más allá de eso, Vincent es un personaje que en su presencia parece tener todo bajo control. Es en su ausencia cuando las cosas cambian radicalmente. A pesar de ser su aparente protagonista, la película no profundiza tanto en su personaje o en sus motivaciones. Vincent cuida de Mia de la misma manera que cuidaría tal vez del maletín, lo que nos hace entender que para Vincent las cosas son importantes, cuando Marcellus Wallace dice que son importantes. Hay un momento de la película en que su historia se cruza con la de Butch, y tras ese encuentro es en la que, según yo, tengo la teoría de que es Butch el que le raya el carro a Vincent, situación de la que después él mismo se queja. Otro detalle importante en la historia de Vincent es que Quentin Tarantino iba a interpretar el papel de Lance, ya saben, el dealer de Vincent. Sin embargo, a final de cuentas tuvo que cambiar esta situación, pues quería estar detrás de la cámara en el momento de la escena de la inyección de adrenalina. Pero bueno, para terminar con Vincent, quien me parece que es el personaje que lleva el peso de la película, me parece muy simbólico que sea justamente él el personaje que habla en contra de la idea de cambio que sugieren los demás personajes importantes de la película. Es el personaje que obedece ciegamente las órdenes ya sea de Mia o de Marcellus, y curiosamente, es el único al que vemos realmente cambiar. Su vida termina. De todos los personajes que hablaban de hacer un cambio radical en su vida, él es el único que se oponía y es el único que muere. Y ahora, hablando de los personajes de cambio, está Butch, este boxeador en sus últimos años que apuesta todo el dinero que le dio Marcellus Wallace a que va a ganar y por lo tanto no se deja ganar como tenía que hacerlo. Ahora, Butch me parece un personaje que ya está en transición cuando empieza la película. Lo poco que conocemos de su pasado no es significativo para su personalidad, sino más bien es significativo para la importancia del reloj. Pero más allá de esto, dentro de esta transición que está teniendo Butch en su vida, me parece muy simbólico que en su mente él piense que tiene que volverse igual que sus enemigos para triunfar. Es muy notorio cuando se dice a sí mismo, así les vas a ganar, te están subestimando. Esto deja entrever que quizá en su vida anterior él no era de esta manera y se está dando cuenta que tiene que llegar a este punto a ser un poco más sanguinario, a matar tal vez sin pensarlo, para conseguir el éxito o lo que él considera éxito. Otro detalle interesante de él es que parece estar condenado siempre a regresar. Lo vemos regresar a su departamento por el reloj, lo vemos regresar a salvar a Marcellus Wallace cuando lo están violando, e incluso su plan de escape es regresar a Knoxville, donde vivía antes. Esto puede ser un simbolismo que refuerza mi teoría de que él no es así. Tiene que estar constantemente regresando para recomponer sus errores, y es hasta la segunda vez que hace las cosas cuando realmente las hace bien, ya que invariablemente siempre, en su primer intento, cuando trata de comportarse como sus enemigos, las cosas salen mal. En un pequeño paréntesis diré que disfruto mucho la escena cuando Butch atropella a Marcellus Wallace con el carro, porque siempre me acuerdo de la parodia que hacen en Los Simpson cuando el jefe Gorgory está cruzando la calle y voltea y dice, oye, yo te conozco. Siempre muero de la risa cuando lo veo, pero bueno, en fin. El clímax de la historia de Butch es el momento más oscuro de la película y es también uno de los que más simbolismos tiene. El primero es que Marcellus Wallace, dentro de su modo de hablar, siempre hace referencia al trasero. Your ass will be mine, your ass goes down, etc. Y es muy simbólico que sea precisamente por donde lo están violando. Un simbolismo quizá de que aquí su poder no sirve de nada, y también nos hace recordar el momento en el que Jules dice que a Marcellus solo le gusta ser cogido por su mujer. Pero más allá de esto es el momento definitivo de redención de Butch. Es el momento en el que él tiene todo para irse y dejar a su enemigo morir, sin embargo decide regresar y hacer las cosas bien. Es el momento en el que quizá de manera inconsciente se da cuenta de que no es tan sanguinario como sus enemigos y es él mismo. Pero el simbolismo más grande es por el objeto que escoge para regresar y enfrentar la situación. Su elección del arma refleja la transformación del personaje. Recordemos que las opciones son una sierra eléctrica, un martillo, la espada samurái y un bat de béisbol. Butch decide hacer a un lado las demás y toma la espada. Esto es primero porque es la única de ellas que realmente es un arma. Pero más importante, es el único objeto que no representa la cultura americana, representa una cultura distinta. Una cultura con un código de honor y ética muy fuerte. Ambos valores que aparentemente Butch ya había olvidado.
por lo cual el utilizarlos para con ellos liquidar a su enemigo es un simbolismo muy claro de que Butch ha cerrado el círculo, ha dejado a un lado sus tendencias a tratar de ser más oscuro y ha retomado su camino, logrando con ello también simbólicamente sacudirse sus culpas y el mal que lo estaba persiguiendo. Pero la principal historia en la película y la transición más significativa es la de Jules, o por lo menos es a la que la película le dedica más tiempo y claridad. Y la prueba más clara de esto es el pasaje bíblico que Jules recita cada vez que va a matar a alguien. Más tarde en el restaurante él dará 3 interpretaciones de lo que puede significar este pasaje. La primera es, de acuerdo a la vehemencia con la que lo recita antes de su cambio existencial, el reflejo de cómo era su vida previa. Le dice a Pumpkin: tú eres el hombre malo, yo soy el hombre recto, y Mr. 9 milímetros aquí es el pastor. Y quizá él realmente creía esto. Él obedecía ciegamente las órdenes de Marcellus, por lo tanto, cualquier cosa que él hacía estaba justificada, y él era el hombre recto, protegido siempre por su arma. La segunda interpretación representa lo que él quisiera que fuera de acuerdo a su nuevo cambio, que el mundo externo es el mal y que lo ha obligado a llegar a estas circunstancias para sobrevivir, que Ringo es el hombre recto y que él es el pastor que debe protegerlo. Sin embargo, él sabe que esto no es cierto, y es la tercera interpretación la que acepta como real. Ringo es el débil caminando por el Valle de la Oscuridad, o por lo menos débil para los niveles de mafia en los que se maneja Jules, y es ahí donde Jules se acepta como el mal y la tiranía, pero al mismo tiempo expresa: estoy realmente intentando ser el pastor. De tal manera que Jules simbólicamente compra la vida de Ringo, a cambio de no matarlo para a su vez guiarlo a través del Valle de la Oscuridad, cerrando de esta manera el círculo y redimiéndose para cambiar de vida. Es también en esta historia de Jules y de Vincent donde vimos la historia de la situación Bonnie, en donde tienen que ir a casa de un amigo para esconder un cadáver, pero a la vez no quieren que se entere la esposa del amigo. Debo decir que me gustó en este punto la interpretación de los mafiosos y de los asesinos, porque incluso dentro de su modo de vida no son completamente incivilizados, reconocen que no puedes llegar a casa de un amigo y decirle qué es qué. En ese sentido me da risa que el mismo Julius, que hace unos minutos estaba gritándole fúricamente a sus víctimas si Marcellus Wallace era una perra, ahora está recibiendo gritos de un amigo cuestionándole si su casa parece una morgue para negros. Es una situación cómica que disfruto de la película, pero en fin. Pero sin duda otro de los puntos importantes tratados en esta historia y que tengo que mencionar antes de que se me acabe el tiempo del video es por supuesto el contenido del maletín. Ha habido tantos rumores al respecto a lo largo de los años, que si tenía los diamantes de la película Perros de Reserva, que si tenía el alma de Marcellus Wallace, que si tenía el Oscar que le robaron a Mia. La realidad es que dentro del mundo del cine muchas veces lo que es sugerido y no mostrado es mucho más interesante que lo que realmente muestras. El mismo Quentin Tarantino ha mencionado que lo único que hay dentro del maletín es un foco amarillo. Es algo que al momento de hacer la película no tenía mucha importancia, que solo estaba ahí para llevar el peso de la trama. No quiere decir que el curita que tiene en la cabeza Marcellus Wallace quiere decir que por ahí le sacaron el alma y que su alma está dentro del maletín. No, no es cierto. Incluso dentro de la película el contenido del maletín es más importante para los que no saben qué es que incluso para los que sí saben. Tras recuperarlo nunca vemos a Jules o a Vincent agarrarlo celosamente y no soltarlo nunca. De hecho me parece que la película establece mucha más importancia en el reloj de Butch que en lo que hay en el maletín. Sin embargo la especulación siempre ha sido una de las partes bonitas de esta película, pensar qué podría haber en ese maletín. Pero en fin, se me está acabando el tiempo y hay todavía muchas cosas que podría decir de esta película, incluso tal vez hasta podría alcanzar a hacer un segundo video. Por favor comenten si les gustaría que hiciera uno y tal vez me anime a hacerlo. Es una película con tantas frases, con tantos detalles, con tan buena música. No sé, quizás se me olvidó mencionar tal vez que el único policía que aparece es malo y precisamente viola al jefe de la mafia, es también un simbolismo muy grande. O sea, hay muchos detalles que vale la pena mencionar. Es una película que me gusta volver a ver cada de vez en cuando y que disfruto muchísimo. Es una película que vale muchísimo la pena ver. Si no la han visto en un buen rato, échense un clavado, véanla otra vez, porque siempre la mejor opinión es la de ustedes. Espero sus comentarios y espero que hayan disfrutado el video. Muchas gracias. Adiós.